Hola, ¿cómo están? Buenos días, que Dios les bendiga. Qué gusto que podamos estar nuevamente reunidos por este medio. Gracias a Dios por esta tecnología que le ha permitido que se desarrolle y gracias a Dios que nos da este tiempo especial para continuar con este taller de servidores de la Iglesia Nacional Presbiteriana Centro Misionero Fuente de Vida en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Estamos llevando este taller de servidores y estamos ahora llevando el módulo que corresponde a interpretación bíblica. Esta es la tercera clase que tenemos. La primera fue presencial. La segunda y esta tercera son por vía Zoom, son virtuales en ese sentido, aunque es muy real que estamos conectados. Así que hoy vamos a continuar con la segunda parte del documento que estamos analizando, el libro que estamos estudiando, que es Normas de Interpretación Bíblica de Ernesto Trenchard. Es uno de muchos materiales que existen en la materia, pero bueno, es uno que hemos encontrado con la suficiente simpleza, sencillez, que nos permita a quienes no somos teólogos, quienes no somos expertos en la materia, y poder acercarnos a alguna de las normas que nos permiten, como creyentes en Jesucristo, acercarnos adecuadamente a la Escritura, evitar los errores, los grandes errores en los que fácilmente se puede caer cuando tenemos un abordaje inadecuado de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer. Esta es la tercera lección y bueno, como siempre, vamos a ponernos en las manos del Señor antes de continuar adelante. Padre amado, venimos a ti en el nombre de Jesucristo para darte gracias primeramente por esta oportunidad que tú nos das, por este tiempo, por este espacio, por esta tecnología. Gracias, Señor, sobre todas las cosas, por la presencia de tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, por esa palabra que ha sido inspirada por ti de principio a fin, por esa palabra a través de la cual tú te has humanado también, tú te has hecho también humano para poder llegar a nosotros los humanos con nuestras palabras, con nuestro lenguaje. Ahora, Señor, que iniciamos este tiempo de estudio, queremos ponernos nosotros en tus manos. Queremos, Señor, suplicarte que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos enseñe y el que sea nuestro maestro en esta mañana. Te pido por cada uno de mis hermanos que estarán viendo en su momento este video, que seas tú también hablando a sus corazones. Gracias, Señor. Te adoramos, te glorificamos, lo hacemos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a compartir pantalla. Voy a hacer una pequeña pausa para poder abrir el archivo. Bien, vamos a compartir pantalla ahora para poder abrir aquí el archivo que vamos a estar utilizando para esta clase. Eh, Ok, entonces estamos con el tema de interpretación bíblica, principios de interpretación bíblica, y esta es la parte 2 de nuestra clase. Quiero comenzar, como lo hicimos también la semana pasada, con un versículo de la Biblia, porque finalmente estamos hablando de la palabra de Dios, y un versículo que tiene que ver con el tema que vamos a abordar. Está en Hechos, capítulo 2, versículo 42, solamente para ponerlo en contexto, para quienes no lo identifiquen, es el capítulo donde se habla del día de Pentecostés, de lo que ocurrió en Jerusalén, a donde casi todo mundo está de acuerdo que nació la iglesia de Jesucristo ese día de Pentecostés, probablemente del año 27 en la ciudad de Jerusalén, y después de que el apóstol Pedro
da una predicación en la cual habla del Señor Jesucristo, y después de que miles se convierten y son bautizados ese mismo día, los últimos versículos de ese capítulo, Lucas, que es el autor del libro de Hechos, nos narra un poco lo que era la vida cristiana en esa primera iglesia que ahora conocemos como la iglesia primitiva. Y dice ahí en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quise poner este versículo porque a veces tenemos un concepto equivocado de la palabra doctrina. A veces pensamos que doctrina es hablar de la ley, es hablar de normas, es hablar de cosas de hombres. Desde luego que hay doctrinas de hombres y esas doctrinas no nos interesan. Pero la palabra doctrina en sí mismo quiere decir enseñanza. Y dice que aquellos primeros cristianos perseveraban en varias cosas, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que entendemos que es una referencia a la mesa del Señor, a la cena del Señor, perseveraban en las oraciones. Pero antes de eso dice que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuál era la enseñanza de los apóstoles? Era la enseñanza de Jesucristo. Entonces, esa enseñanza de Jesucristo que quedó plasmada también en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento. Bien, habiendo comentado este versículo, vamos a pasar al tema de hoy. Vamos a continuar y vamos a mencionar hoy algunas doctrinas fundamentales de la Escritura, porque esto nos ayuda tremendamente para que nosotros podamos hacer una correcta interpretación de la Biblia. Dice aquí en la diapositiva que tienen ustedes en sus pantallas que en la lección pasada, la que tuvimos hace 8 días, estudiamos varios postulados que son básicos para interpretar la Biblia. Y el cuarto que estudiamos, el cuarto de esos postulados, dice, creemos que toda la Biblia es la revelación que Dios da de sí mismo y que su tema es el desarrollo y consumación del plan de la redención. Este postulado nos recuerda una cosa, la Biblia tiene un tema, la Biblia tiene un propósito. Ese propósito es mostrarnos el desarrollo y consumación del plan de redención de Dios para los hombres. Es decir, hay una unidad en la escritura, una unidad de propósito y una unidad de doctrina, es decir, una unidad de enseñanza en las sagradas escrituras. Esa unidad de enseñanza, de doctrina, nos permite tener un método para entender las porciones difíciles. Hay porciones difíciles de entender de la Biblia, pero el tener un método basado en las doctrinas fundamentales de la misma escritura nos permite dar luz a las grandes enseñanzas básicas de la Biblia o dar luz a las porciones difíciles basados en las grandes enseñanzas básicas de la Biblia. Creo que este punto va a quedar un poco más claro más adelante. A lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo del cristianismo, de la iglesia cristiana, 2000 años de historia que llevamos, han surgido varios documentos que conocemos como documentos confesionales, que son credos y confesiones, y que a veces también son mal entendidos, sobre todo fuera del ámbito de las iglesias reformadas. A veces es mal entendido lo que son los credos y las confesiones. Los credos y las confesiones representan el esfuerzo de la iglesia de resaltar la verdad bíblica en su totalidad, pero de una manera resumida y de una manera que sea más accesible para todo mundo. Ni los credos ni las confesiones están a la altura de las Sagradas Escrituras, ni sustituyen a las Sagradas Escrituras en ninguna manera. Solo para mencionar algunos de ellos.
El credo apostólico lo hemos estudiado en nuestra iglesia, el credo niceno, el credo de Calcedonia, digamos que son tres credos conocidos como credos ecuménicos también, porque prácticamente todos los cristianos, al menos los cristianos que tenemos una fe ortodoxa basada en la escritura, que no somos teólogos liberales, sino que estamos basados en la ortodoxia de la Biblia, los reconocemos y reconocemos que su contenido refleja lo que la misma escritura, lo que la misma doctrina apostólica enseña. Dos un poco más recientes, iba a decir más modernos, pero no son todavía de la era moderna. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, cuando se crearon la Confesión de Westminster, que fue elaborada en el lugar que lleva ese nombre en Inglaterra. Hasta la fecha es muy famosa la abadía de Westminster. Ahí se reunieron durante meses un grupo de teólogos ingleses no estoy seguro si ya era siglo XVII o todavía siglo XVI, no quiero dar un dato inexacto, pero finalmente es una confesión de nuestra fe más extendida que un credo es algo muy sintetizado. El catecismo de Heidelberg, que lo estamos estudiando precisamente ahora en Fuente de Vida, y que también la palabra catecismo no es más que un método de enseñanza basado en preguntas y en respuestas. Entonces es una serie de preguntas que están todas relacionadas con la fe cristiana, que van seguidas de unas respuestas elaboradas por dos teólogos alemanes en el siglo XVI y que, bueno, sirvieron y han servido a lo largo de más de 4 siglos como una base de enseñanza doctrinal sana. Todos ellos pueden ser herramientas auxiliares para una buena interpretación bíblica, pero ninguno de ellos sustituye a la Biblia, ni siquiera a nivel de la escritura, ni siquiera a nivel de ella. Nosotros confesamos que creemos en el contenido de estos documentos, aunque reconocemos al mismo tiempo que son documentos totalmente humanos y por lo tanto son falibles y por lo tanto son susceptibles de mejora, susceptibles de cuestionamiento. Sin embargo, tenemos que reconocer también que han pasado la prueba, la terrible y tremenda prueba de la historia de siglos y en algunos casos como el credo apostólico, milenios en los cuales la iglesia ha estado de acuerdo con estas confesiones. Bien, entre las grandes doctrinas que hemos de tener en cuenta siempre al interpretar las escrituras son de importancia extrema las siguientes. Y hay 11 que voy a tratar de mencionar de una manera muy rápida porque cada una de ellas implicaría una charla sola sobre cada una de estas doctrinas, pero hay 11 doctrinas que el autor de este material que estamos estudiando considera como fundamentales y estamos de acuerdo con él en ellas. Algunas son más fundamentales que otras menos, pero finalmente todas ellas se encuentran claramente explicadas en las escrituras. Y ese es el punto importante cuando estamos hablando de hermenéutica, cuando estamos hablando de interpretación bíblica. Estas dos doctrinas no son oscuras, no son enseñanzas cuestionables, son enseñanzas que están claramente explicadas a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Yo voy a ir mencionando por ahí entretejidas con estas, eso no lo menciona el autor, pero yo lo voy a mencionar, 4 doctrinas que son fundamentales a lo largo de toda la escritura, básicas, digamos, incluso estas 11 pudieran descansar sobre estas 4 que yo voy a ir mencionando, grandes temas que abarca la Biblia. Pero bueno, en esta primera no la quise entretejer
con con estos cuatro grandes temas que enseguida voy a mencionar, porque creo que merece un lugar aparte. Y dice, Dios existe eternamente en una bendita triunidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una enseñanza que podemos encontrar en la Escritura claramente descrita. Si bien la palabra Trinidad, es cierto, no se encuentra en la Biblia como tal, así como muchas otras palabras que teológicamente nos sirven para explicar la Escritura, pero que la palabra como tal no aparece en la Biblia, eso no quiere decir que la enseñanza no sea bíblica. Y esto lo digo porque sé que hay muchos que niegan la Trinidad. El unitarismo es algo muy extendido también. No lo compartimos para nada porque creemos que no es bíblico, que es bíblica esta doctrina. Dios existe eternamente, no tiene principio ni tiene fin. En una bendita Trinidad o triunidad, es un término más adecuado, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Esa es la primera de estas doctrinas fundamentales. La segunda, y aquí lo voy a empezar a enlazar con cuatro grandes temas que están desarrollados en la Biblia, que es creación, caída, redención y restauración de todas las cosas. De Génesis a Apocalipsis, nosotros podemos encontrar esos grandes temas: creación, caída, redención y restauración de todas las cosas. Y algunas de estas doctrinas, la mayor parte de ellas, tal vez quité solamente la 1 y la 11, pueden encajar perfectamente bien en estos grandes temas. Bien, la segunda doctrina fundamental a la que nos estamos refiriendo: Dios es el creador de todas las cosas y sustentador de sus obras. Dios es el creador de todo lo que existe en el terreno material y en el terreno espiritual, en los cielos y en la tierra. Todo lo que hay ha sido creado por Dios. Pero a diferencia del deísmo, tenemos que tocar un poco esos temas que son teológicos, filosóficos también. El deísmo con D de dedo, enseña, y hay múltiples manifestaciones del deísmo, que si bien Dios existe y si bien Dios es el creador de todas las cosas, Dios no se preocupa por su creación. Es decir, Él creó un mecanismo, lo echó a andar, como cuando le dábamos cuerda a aquellos relojes. Las nuevas generaciones ya no saben de lo que estoy hablando, pero déjenme decirle, chicos, que hace muchos años, en un país no tan lejano, en el nuestro mismo, había unos relojes a los cuales, despertadores sobre todo, a los cuales había que darles cuerda. Bueno, los deístas tienen la idea de que la creación de Dios es algo así como ese reloj al cual Dios le dio cuerda, lo echó a andar. La única diferencia es que esa cuerda no se termina, pero que deja que se desarrollen las cosas solas sin que Él intervenga. Nosotros no somos deístas con D, somos teístas con T, teístas. Y en el teísmo creemos que Dios es el creador de todas las cosas, pero no solamente el creador, sino también el sustentador de todas sus obras, de todo lo que Él creó. Y por eso creemos que si sopla el viento, como está soplando en este momento allá afuera, Dios interviene en eso, que si cae nieve, Dios interviene en eso, que si el sol sale cada mañana, Dios es soberano sobre todo eso que está ocurriendo. Y por supuesto, Dios es el sustentador también de nuestra vida física y de nuestra vida espiritual también. Es una gran doctrina, una doctrina fundamental que está claramente establecida también en la Escritura. Vamos con la tercera. El hombre, como tú y yo, fuimos creados, el ser humano, desde luego, está hablando de hombre y mujer, fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo que puede conocer a Dios y glorificarle, que es el objeto principal de su existencia. Los hombres, el ser humano, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios
en nuestra parte espiritual. Esto no quiere decir que Dios es alguien que tiene cabeza, tronco y extremidades como nosotros, que tiene dos oídos o que tiene dos ojos únicamente. Dios es espíritu, nos dice la misma escritura. Entonces, es en el sentido espiritual y en el sentido moral que los hombres tenemos impresa en nosotros la imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, el hombre es capaz de conocer a Dios. Por ejemplo, algo que niegan los gnósticos, ¿verdad? Ellos dicen, sí, sí, Dios existe. Bueno, más bien dicen, tal vez Dios exista, puede ser que sí exista, pero en caso de que exista, ni podemos comprobar que existe, ni tenemos forma de conocerlo. No, no es lo que enseña la Escritura. La Escritura habla de un Dios que quiere ser conocido y que el hombre, al haber sido hecho a imagen y semejanza de él, puede conocer a Dios y puede glorificarle. Y finalmente, y eso es algo que, por ejemplo, menciona al principio de la confesión de fe de Westminster, y del catecismo de Westminster también, ¿cuál es el fin principal del hombre? Es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Es el objeto principal de la existencia del hombre, es glorificar a Dios, glorificar a su Creador. La cuarta de las doctrinas, el hombre creado en inocencia cayó en el pecado. Y bueno, aquí tenemos el segundo gran tema que les mencionaba, aparte de la creación, ahora viene la caída. El hombre creado en inocencia cayó en el pecado por un acto de desobediencia y de esta caída surgen todos los males que afligen a la humanidad. El hombre, los primeros hombres, Adán y Eva, fueron creados en santidad, en inocencia, en perfección delante de Dios. Tenían la capacidad de comunicarse directamente con Dios, de tener una comunión constante con Él. Sin embargo, ellos en uso de su libre albedrío, que ellos sí lo tenían, a diferencia de la humanidad caída, que ya no tenemos ese libre albedrío, pero ellos podían reconocer perfectamente bien la diferencia entre el bien y el mal. En un acto de desobediencia y de rebeldía, pecaron y se pusieron contra Dios. Y a partir de ese momento, de ese evento que le llamamos caída, surgen todos los males que afligen a la humanidad. La muerte, la enfermedad, el pecado, los homicidios, las guerras, las hambres, el hambre, las hambrunas, la injusticia social, todo se deriva de esa caída. Doctrina número 5, y aquí pasaríamos al tercer gran tema, que es tal vez el tema de temas en la escritura, el que realmente abarca toda la escritura, que es el tema de la redención. Pero no perdamos de vista creación, caída y redención, porque si no entendemos la creación y si no entendemos la caída, en todo lo que significa, difícilmente vamos a poder entender el concepto de redención. Y en esta quinta doctrina fundamental dice, la naturaleza divina del Señor Jesucristo se une indisolublemente a su naturaleza humana, sin pecado, esta naturaleza humana sin pecado, siendo su persona eternamente indivisible. El único redentor que hay, el único redentor del cual Dios ha provisto al ser humano es Jesús de Nazaret, es Jesús el Cristo. Y creemos, como lo enseña la Escritura, que Jesús el Cristo tiene una naturaleza divina que es eterna, que existe desde siempre, desde la eternidad, que fue engendrado, no creado, como dice uno de los credos que mencionábamos hace un momento. La naturaleza divina del Señor Jesucristo está unida indisolublemente, es decir, en una sola naturaleza, en una sola esencia,
está unida a su naturaleza humana, una naturaleza humana que tiene una diferencia de la nuestra, que es sin pecado. El único ser humano sin pecado que ha pisado esta tierra, que ha pisado este planeta, que ha existido y que existe, es Jesucristo. Y esto, su persona, en las cuales están conjuntadas la naturaleza divina y la naturaleza humana, es eternamente indivisible. No hay forma de separarla. Esa es la quinta gran doctrina fundamental que se menciona. La sexta es un poquito más larga de articular. Y miren, algunas he tratado de reducirlas un poquito en su articulación porque llegan a ser muy largas, pero sigue estando vinculada con el tema de redención. Y dice, el Señor Jesucristo es el único salvador de los hombres y único mediador entre Dios y los hombres, habiendo llevado a cabo la obra de la propiciación, expiación y redención por medio del sacrificio de sí mismo en la consumación de los siglos en la cruz del Calvario. Necesariamente hay que explicar algunos puntos de esta doctrina. El Señor Jesucristo es el único Salvador. Aquí podemos afirmar, junto con lo que dice la Escritura, fuera de Jesucristo, a diferencia de lo que a veces se dice de la iglesia, nosotros podemos decirlo, no fuera de la iglesia, fuera de Jesucristo no hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él podemos tener salvación, solamente en Él podemos tener redención de nuestros pecados. Él es el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo, quien fue hecho hombre. No hay más mediadores. Por más que pensemos en personas importantes en la historia bíblica, personas relevantes en la misma vida del Señor Jesucristo, o personas sumamente santas, sumamente buenas, puesto entre comillas, porque la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno, pero podemos búsquenlo ustedes por donde quieran. No hay más que un solo mediador, de acuerdo a lo que enseña la Escritura, de acuerdo a lo que enseña la Biblia. El único mediador entre Dios y los hombres, nuestro sumo sacerdote, es Jesucristo. Y siendo Él el único Salvador, y siendo Él el único mediador, Él llevó a cabo la obra se mencionan aquí tres cosas: propiciación, expiación y redención. Otra vez, son temas para hablar de cada uno de ellos mucho tiempo, pero déjenme decirlo solamente brevemente. ¿Cuál sería la diferencia entre ellos? Porque no es algo repetitivo, no es algo redundante, son tres conceptos diferentes. Propiciación quiere decir el acto que una persona o que un ser humano creyente en una divinidad, déjenme hablar en general, no solamente del cristianismo, sino un acto que un ser humano lleva a cabo para compensar la ofensa que le hizo a la divinidad, o en otros términos, para aplacar la ira de la divinidad. Y aunque el tema de la ira no es un tema muy popular, ni es un tema del que nos guste mucho hablar, pero la Biblia habla de la ira justa de Dios en contra del pecado y en contra del pecador. Bien, el Señor Jesucristo fue la propiciación por nuestros pecados. El sacrificio de Él fue propiciatorio, precisamente para compensar, para de alguna manera resarcir la caída del hombre y la ofensa del hombre hacia el Dios eterno que es santo, santo, santo. Esa es propiciación. Entonces, en Jesús Cristo es la propiciación de nuestra culpa. Expiación es un término de tipo más legal. El expiar algo es el pagar una culpa. Alguien que comete un delito y va a la cárcel es alguien que decimos está expiando su deuda con la sociedad. De hecho, muchas veces así se dice. Entonces, expiar algo es pagar una culpa propia o una culpa ajena. En el caso del Señor Jesucristo,
estaba pagando una culpa, pero no una culpa propia, porque él no tenía ninguna, sino una culpa ajena, la nuestra. Por eso él hizo expiación de nuestros pecados, es decir, pagó por nuestros pecados. Y finalmente el término redención es un término que tiene un origen más bien comercial y que significa rescatar algo que estaba perdido o liberar algo que estaba aprisionado. Por ejemplo, era un término que se usaba mucho en el ámbito del mercado de esclavos, cuando alguien compraba a un esclavo, no para que siguiera siendo su esclavo, sino para hacerlo liberto, para que pasara de ser esclavo a ser liberto, a ser una persona libre. A eso se le llamaba redimir o redención. Y el Señor Jesucristo hizo la redención de nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado, nos hicimos voluntariamente esclavos del pecado y Él es nuestra redención. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo llevó a cabo la propiciación, la expiación y la redención? Por medio del sacrificio de sí mismo. Él se entregó a sí mismo para ser nuestra propiciación, para ser nuestra expiación, para ser nuestra redención. Y por cierto, lo hizo una sola vez y para siempre. En la consumación de los tiempos, es decir, en el tiempo en que Dios había determinado que Él llegara a la cruz del Calvario. Seguimos con la doctrina fundamental número 7. Bueno, la anterior, por cierto, tenía que ver con el tema de redención. Esta tiene que ver mezclado con el tema de redención y de restauración también. Y dice, el Señor Jesucristo resucitó corporalmente y ascendió a la diestra de Dios, desde donde administra los frutos de su obra de salvación, hasta consumar su reino e introducir la nueva creación en su plenitud. Nosotros vamos viendo una revelación progresiva en la Escritura, como ya lo mencionábamos la semana pasada, en la cual vamos viendo que todas las cosas, toda la historia de la humanidad se encamina en ese plan de redención de Dios al momento en que haya una plena restauración, en que su reino sea consumado y en que una nueva creación sea establecida en toda su plenitud. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia, dice la palabra. Y para que eso fuera posible, el Señor Jesucristo resucitó no espiritualmente, como a veces también se enseña de una manera errónea, Él resucitó corporalmente y ascendió corporalmente también y está en un sentido figurado, ahí sí en un sentido figurado, sentado a la diestra de Dios. Y esto de estar sentado a la diestra de Dios no quiere decir que estos 2000 años el Señor Jesucristo ha estado sentado en un trono o en un lugar, sino significa estar reinando juntamente con el Padre, está reinando como parte de la deidad que él es. Y desde ahí administra los frutos de su obra de salvación. ¿Cuáles son los frutos de su obra de salvación? Somos tú y yo, somos nosotros. Es la iglesia redimida de Jesucristo y Él es el que lleva el control y el que lleva la dirección también de hacia dónde camina su iglesia. Y esto continuará así, no por la eternidad, no para siempre, sino hasta que su reino sea total y completamente establecido en su segunda venida, en la segunda venida de Cristo, que es o parte de esta doctrina fundamental también, hasta consumar su reino y entonces introducir su nueva creación en toda plenitud. La doctrina número 8 sigue estando relacionada con la redención. Dice, el hombre se salva por medio de Cristo y su obra, que ha de recibir esta obra por el arrepentimiento sincero y una fe vital. Por tal medio, el pecador puede ser perdonado, justificado, redimido y reconciliado con Dios. Es regenerado y participa en la vida de Dios por medio de Cristo y por medio de la operación del Espíritu Santo.
Es decir, el hombre no se salva por sí mismo, el hombre no se salva por medio de sus buenas obras, el hombre no se salva por su bondad, el hombre no se salva por los sacrificios que haga, por las penas que sufra, por el dolor que esté soportando. Nada de eso produce salvación. El hombre se salva solamente por medio de Cristo y por la obra que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, como vimos en la doctrina fundamental anterior. Ahora, el hombre necesita recibir esto, necesita recibir a Cristo y necesita recibir la obra que Cristo ya hizo, pero que tiene que llegar a la vida personal de cada persona. Y esto, discúlpenme la redundancia, a la vida personal de cada quien. Y esto solamente puede ser a través del arrepentimiento sincero. No hay salvación si no hay arrepentimiento. No hay restauración si no hay arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento, recordemos que significa cambio de mente, un cambio de mentalidad. Y esto viene de una fe vital, una fe que finalmente es dada también por el mismo Dios. Y entonces, a través de este medio, el pecador, como tú y como yo, puede ser perdonado, es decir, borrado su pecado, justificado, es decir, declarado justo a través de Jesucristo, no hecho justo, sino declarado justo, redimido, es decir, liberado de su esclavitud en el pecado y reconciliado con Dios. Bendito sea su nombre. Cuando estamos sin Cristo, somos enemigos de Dios, aunque no lo sepamos y aunque no lo entendamos y aunque no lo digamos así, pero vivimos como enemigos de Dios, haciendo todo lo que a Dios le desagrada. Cuando Cristo viene a nuestra vida y cuando su obra llega a nuestra vida, somos reconciliados con Dios. Y entonces nuestro corazón es regenerado. Él dice en su palabra, y quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu en ustedes. En eso consiste la reconciliación, la regeneración. Y participamos a partir de ese momento de la vida de Dios por medio de Cristo, en Cristo, estando en Cristo. Y la operación de todo esto, el ejecutar todo esto es por medio del Espíritu Santo. Todo eso está claramente establecido en la Escritura. Doctrina número 9, doctrina fundamental número 9. Tiene que ver con redención, pero tiene que ver también ahora con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo fue dado a la iglesia en el día de Pentecostés. A ver, el Espíritu Santo no comenzó a actuar en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo actúa desde el principio de la creación. Desde Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Se acuerdan de ese versículo? El Espíritu de Dios estaba presente en todo lo que Dios hizo, en toda su creación. No es que el Espíritu Santo haya comenzado en Pentecostés o que el Espíritu Santo no haya estado dirigiendo la vida de los hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como los patriarcas, como Moisés, como los profetas, a quienes era el Espíritu de Dios el que movía. Sí, pero ¿qué ocurrió en Pentecostés? En Hechos capítulo 2, en la celebración de la fiesta de Shavuot para los judíos y que ahora lo hemos cristianizado y lo conocemos como Pentecostés o la fiesta de los 50 días después de la Pascua. ¿Qué ocurrió ese día? El Espíritu Santo fue dado a la iglesia, fue derramado en la iglesia y en cada creyente en particular. Nosotros no compartimos mucho de lo que comparten las iglesias pentecostales, llamadas así pentecostales o el pentecostalismo. Compartimos muchas cosas con ellos, como es el creer en un Dios trino, pero hay muchas cosas que tienen que ver con supuestas manifestaciones del Espíritu Santo que definitivamente no las compartimos porque nuevamente no son congruentes
con lo que enseña la Biblia. Ese es un tema aparte. Solamente lo menciono para no crear ninguna confusión en cuanto a esto. Pentecostés es una fiesta y es una fiesta judía. Más bien, su nombre era Shavuot o la fiesta de las semanas, porque se celebraba 7 semanas después, 7 semanas y un día después de la Pascua. Bien, ese Espíritu Santo dado a la iglesia da unidad a toda la iglesia. Amados hermanos, no podemos ser cristianos si el Espíritu Santo no está en nosotros. Dice la palabra de Dios, y el que no tiene su Espíritu no es de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, no somos de Él. Él es el sello, Él es las arras de nuestra redención. Y entonces, todos aquellos que somos parte de la iglesia invisible de Jesucristo, la iglesia por la cual Él habrá de venir alguna vez, no importa la denominación, estamos seguramente en diferentes denominaciones, seguramente denominaciones con las que tenemos alguna diferencia doctrinal, teológica, etcétera. Esas son cuestiones de hombres, cuestiones de nuestra naturaleza humana, pero el mismo Espíritu es el que nos da unidad a toda la iglesia. Y esa iglesia es el conjunto de todos los verdaderos creyentes, es decir, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, unidos vitalmente los unos con los otros. Somos miembros unos de los otros, dice Primera de Corintios capítulo 12. Estamos unidos vitalmente. Cuando nos decimos hermano, hermana, y a mí me encanta el término y lamento mucho que en algunos círculos incluso no lo acostumbren. Finalmente cada quien es libre de ciertas cosas o ciertas costumbres. A mí me encanta el término porque creo que refleja una realidad. Estamos unidos por la misma sangre, por la sangre de Jesucristo, y estamos vitalmente en comunión los unos con los otros por medio del Espíritu Santo, como lo estamos ustedes y yo en este momento, aunque físicamente yo esté aparentemente solo aquí en mi oficina, pero sobre todo también algo que en esta doctrina fundamental también se menciona. La cabeza de ese cuerpo, que somos todos los creyentes, es Cristo. Solamente Él es la cabeza de la iglesia. Solamente Él es el jefe de la iglesia. Podrá haber líderes humanos, es necesario que los haya dentro de la iglesia, es necesario que en la iglesia haya un liderazgo, pero cabeza solamente hay una, y ese es Cristo. Vamos con la doctrina número 10, porque el tiempo está corriendo rápidamente. Tiene que ver con el gran tema de la restauración. Habrá en el futuro, todavía no llegamos a ese punto, habrá una primera resurrección para vida. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros creemos firmemente en la resurrección y en la resurrección corporal, tal y como lo habla la Escritura. Es decir, un día, cuando sea el día grande y terrible de Jehová, dice la Escritura, cuando sea el día de la segunda venida de Cristo, que nosotros lo identificamos como un solo evento, que todo ojo lo verá, que va a ser como el relámpago que cruza del oriente al occidente, dijo el Señor Jesucristo, es decir, va a ser así, en un tronar de dedos, en un abrir y cerrar de ojos, cuando el Señor regrese por segunda vez en las nubes con sus ángeles, entonces dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Para qué van a resucitar? Para vida eterna. Para vida eterna con el mismo cuerpo, con este cuerpo que tenemos, que envejece, que se enferma, que se deteriora, que se duele. No, con este cuerpo, pero con este cuerpo glorificado, con un cuerpo glorificado, como el cuerpo con el cual fue resucitado nuestro Señor Jesucristo. Esa es una primera resurrección para vida que incluirá a todo creyente en Jesucristo. Y también creemos que habrá una segunda resurrección para juicio y condenación para todos los rebeldes, para todos aquellos que no recibieron a Cristo
que no reconocieron a Cristo, no importa si tenían una religión o si no la tenían. No hay nada más falso y más diabólico que aquella aseveración tan popular que dice todas las religiones llevan a Dios o todos los caminos llevan a Dios. Bueno, tendríamos que decirle mentiroso a Jesús de Nazaret si nosotros afirmáramos eso, porque él dijo, y lo dijo claramente, Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, nosotros creemos que todos aquellos que han caminado por el camino ancho y que han entrado por la puerta amplia, que es la puerta y el camino que llevan a la perdición, tendrán también una resurrección, pero una resurrección para juicio y para condenación eterna. Y vamos con la última de estas 11 doctrinas fundamentales. Esta ya no la encajé en los 4 grandes temas que acabo de mencionar. Y dice, los hechos que se presentan en los evangelios son históricos. Aquí yo quisiera hacer una pequeña acotación, porque se refiere solamente a los evangelios y entonces pensamos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo creo que los hechos que se presentan en toda la escritura, en toda la Biblia, son históricos. Desde la creación de la cual se habla en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, hasta todos los libros históricos que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todos los eventos presentados en la escritura son históricos, es decir, ocurrieron en un ámbito geográfico, en un ámbito social y en un tiempo que para nosotros queda en el pasado. No solamente los evangelios. Hago esta acotación porque esto es lo que se menciona en el material y yo lo escribí a sí mismo, pero creo que lo debemos de ampliar. Dice, aunque reflejan pensamientos eternos de Dios. Aun cuando la Biblia nos está hablando de hechos históricos, sin embargo, son hechos históricos que reflejan pensamientos eternos de Dios. Creemos también, y esta es otra doctrina fundamental, que toda la escritura es inspirada divinamente. Ya hablamos de esto también hace 8 días. De principio a fin, la Biblia es la palabra de Dios. De modo que lo dice, toda la Biblia es palabra de Dios en sí. Y aquí hacemos una diferencia de la teología liberal o de los teólogos liberales. Nosotros creemos que toda la Biblia es palabra de Dios. Ellos dicen toda la Biblia contiene la palabra de Dios. Es decir, hay partes que sí son, otras partes que no son. Nosotros afirmamos que toda la Biblia en su totalidad es palabra de Dios en sí y es la única norma, la única fuente y norma de la verdad, la única norma que tenemos para una vida moral, para una vida espiritual, para una relación con Dios, está contenido en la Biblia, aun cuando compartimos credos, cuando compartimos catecismos, cuando compartimos confesiones, que son herramientas únicas, nuestra norma de fe y de conducta es la Biblia. No aceptamos la tradición, no aceptamos ningún magisterio o enseñanza que no se apeguen estrictamente a lo que dice la Escritura, a lo que dice la Biblia. Cualquier enseñanza que no esté apegada a lo que dice la Escritura será una enseñanza humana. Puede ser buena, yo no digo que sean necesariamente malas, pero son cuestionables y no pueden oponerse a la Escritura. Cualquier enseñanza que se oponga a la Escritura debe de ser firme y completamente rechazada por nosotros si somos creyentes en el Dios vivo, si somos creyentes en Jesucristo. Bien, perdón, hay todavía una diapositiva que tiene que ver con este mismo subtema. Dice, es una buena doctrina exegética, es decir, es una buena práctica exegética, es una buena norma exegética, ya sabemos lo que es exégesis, ya lo comentamos. Es una buena doctrina exegética que lo oscuro, es decir, lo que no está totalmente claro, y por eso lo subrayé y lo puse en negritas y entre comillas, lo oscuro me estoy refiriendo
aquellas partes de la Escritura. Por ejemplo, voy a mencionar una porción de una de las epístolas de Pedro. En ese momento no estoy seguro si es primera o segunda de Pedro, pero menciona de los espíritus que fue y predicó, hablando de Jesucristo, que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y mucho se ha elucubrado de cuáles son esos espíritus encarcelados, de qué está hablando. No me voy a meter ahorita en ese tema ni en ese versículo, pero lo estoy mencionando solamente como un ejemplo de algo que pudiéramos decir es una parte no bien clara de la escritura. Hay otra parte en Corintios donde se menciona hablando de la resurrección y el tema es la resurrección y dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Y uno dice, ¿quién se bautiza por los muertos? Desde luego que tiene una explicación, desde luego que tiene una interpretación bien clara. Pero bueno, versículos como ese, como esos, han de interpretarse por lo que es claro en la escritura, por lo que es explícito, por lo que podemos entender con facilidad. Las 11 doctrinas fundamentales mencionadas por el autor y que comentamos hace un momento son totalmente claras en las escrituras. Sería una tarea muy grande y no tenemos el espacio ni el tiempo aquí para hacerlo, el ir poniendo todos los versículos bíblicos y todos los pasajes bíblicos en las que están fundamentadas esas 11 doctrinas. Debemos de entender, hermanos, porque finalmente si estamos estudiando interpretación bíblica y si estamos queriendo entender un poco de lo que es la hermenéutica y de lo que es la exégesis, es porque somos parte de la iglesia de Jesucristo. Es como porque somos parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y aquí tenemos que afirmar y estar relacionado con esto mismo. Por eso lo quise poner. No es posible llegar a formar iglesias sanas, y estoy hablando de iglesias locales como fuente de vida, no es posible llegar a formar iglesias sanas si la labor de los evangelistas no es seguida por la enseñanza de los maestros y el cuidado de los pastores. Efesios capítulo 4, versículo 11, habla de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Entendemos, y yo estoy convencido de esto, que tanto profetas en el sentido bíblico de aquellos que podían levantarse y decir, el Señor ha dicho esto y traían un mensaje directamente de parte de Dios. Esos profetas, el último de ellos fue Juan el Bautista y en un sentido mucho más amplio y aparte, el mismo Señor Jesucristo en su oficio profético. El Señor Jesucristo es rey, es sacerdote y es profeta también. Pero en ese sentido no hay más ministerio profético en nuestro tiempo. El único ministerio profético es cuando nosotros exponemos las escrituras y entonces podemos decir, el Señor ha dicho así, pero porque lo estoy tomando de este libro, lo estoy tomando de la Biblia. Creemos también que el ministerio apostólico es algo que se llevó a cabo solamente en la iglesia primitiva, solamente en la fundación de la iglesia. Creemos que hubo 12 apóstoles, que uno de ellos traicionó al Señor Jesucristo, fue sustituido después por los otros 11, por Matías, y que el otro apóstol adicional fue Pablo, apóstol para los gentiles, pero que cuando ellos murieron se terminó la era apostólica. Hoy no hay apóstoles. Hay quienes se dicen o autonombran apóstoles. Ahora, habiendo hecho esa aclaración por Efesios 4:11, ¿qué es lo que sí hay en la iglesia y qué es indispensable que siga habiendo en la iglesia? Evangelistas, es decir, aquellos que presentan las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo. Hay maestros también, que es lo que estamos tratando de hacer ahorita, o el don que en un momento determinado estamos tratando de ejercer
cuando enseñamos, y es indispensable la labor de los maestros, y hay también pastores que son quienes tienen la responsabilidad delante de Dios de cuidar la grey, teniendo cuidado de no enseñorearse de ella, pero de tener el cuidado espiritual de la grey del Señor. El pastor no es el dueño de la grey, el pastor no es el dueño de las ovejas, el pastor no tiene ovejas propias, son las ovejas del Señor. Y aun cuando dentro de la iglesia existen esos oficios específicos de evangelista, de maestro y de pastores, en un sentido mucho más amplio, todos los creyentes debemos de ser evangelistas, es decir, debemos de compartir el evangelio de salvación, el evangelio del reino con los perdidos, con los que todavía no conocen de Jesucristo. Todos deberíamos de ser maestros, y de esto se trata también este taller que estamos llevando. Maestros en el sentido de tener la capacidad de ser aptos para enseñar, como lo dice también la misma escritura. Y eso es algo que es susceptible de aprenderse, aunque es necesario, desde luego, la acción del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Y en un sentido también muy amplio, todos los creyentes que formamos parte de la iglesia deberíamos de pastorear a otros hermanos, deberíamos de tener cuidado de las almas y del corazón de nuestros hermanos. Bien, seguimos adelante y pasamos al siguiente subtema, que tiene que ver con el lenguaje de las escrituras. Para una recta exégesis, para una correcta exégesis, es necesario que nosotros determinemos el género literario del libro que estamos estudiando. No es lo mismo hacer exégesis de un libro poético que de un libro doctrinal o didáctico, que de un libro histórico, que de un libro profético. Nosotros necesitamos determinar primero el género literario. Y hay 6 factores básicos a tomar en cuenta en cuanto al lenguaje en las escrituras. 6 factores básicos que necesitamos tomar en cuenta, no solamente en cuanto al género literario, sino en cuanto a aspectos relacionados con el lenguaje en las escrituras, cuando lo estamos estudiando y cuando lo estamos tratando de interpretar. El primero de ellos, todo lo que la Biblia dice y la forma en que lo expresa siguen el propósito de la autorrevelación de Dios y el desarrollo de su plan de redención. Es decir, todo lo que la Biblia dice no tiene un propósito histórico, aunque hable de historia, no tiene un propósito científico, aunque haya mucho de ciencia dentro de la escritura, no tiene un propósito moralista, aunque mucho de moral está en las escrituras. El propósito es la autorrevelación de Dios, es Dios dándose a conocer por medio de la escritura y el desarrollo de su plan de redención. Entonces, cuando leemos el lenguaje bíblico, tenemos que tener esto en mente. Es la autorrevelación de Dios y el desarrollo de su plan de redención lo que trata de ser expresado en ese lenguaje. Número 2, cada porción de la escritura se dirigió a determinadas poblaciones y tenía que expresarse en el lenguaje cultural de la época. Es extraordinario y es tremendamente largo el estudiar el proceso de formación de la Biblia, el proceso en el cual la Biblia fue escrita. Y vuelvo a mencionarlo, como lo dije hace rato, fue escrita dentro del contexto histórico, dentro de un contexto geográfico, cultural, social. Y nosotros tenemos que considerar eso, que cada porción, cada libro de la escritura no estaba dirigido, por ejemplo, a nosotros latinoamericanos, o a nosotros mexicanos, o a nosotros veracruzanos, para hacerlo más específico. Estaba dirigido a determinadas poblaciones, y esas poblaciones se expresaban de una manera cultural y con un lenguaje propio, igual que lo hacemos nosotros. Y por lo tanto, el Espíritu Santo que estaba inspirando a la persona que escribió esa porción de la escritura, sea Samuel, sea Moisés, sea David,
sea Salomón, el Espíritu Santo tenía que usar y usaba el lenguaje cultural de esa época. Tenemos que entenderlo al estar estudiando la Biblia. Número 3, la Biblia no fue escrita en un lenguaje científico, sino fenomenológico, es decir, como las cosas se presentan a los cinco sentidos. El propósito del mensaje siempre es espiritual y no científico. Esta mañana temprano estaba yo viendo un video que me pareció muy bueno de un sitio que se llama Living Water, y que habla sobre algunos aspectos de la ciencia que están claramente establecidos en la escritura, y cómo habla de algún conocimiento científico que en el tiempo en el cual fue escrito, por ejemplo, el libro de Job, no existía ese conocimiento científico en la humanidad. Lo menciono solamente porque es una parte interesante. A lo mejor luego les comparto el sitio, el video donde lo vi. Pero nosotros tenemos que entender que la Biblia no fue escrita en un lenguaje científico, no es un libro de ciencia, no es un libro de botánica, no es un libro de zoología, no es un libro de biología, no es un libro de psicología, sino que está escrita en un lenguaje que elegantemente le han llamado fenomenológico. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Viene de fenómeno, de los fenómenos que ocurren, como los fenómenos naturales, y se describe en la escritura cómo las cosas se presentan a los cinco sentidos, cómo los que escribieron inspirados por el Espíritu Santo veían, oían, sentían, palpaban las cosas. El propósito del mensaje siempre es espiritual, porque tiene que ver con la autorrevelación de Dios, que es algo espiritual, y tienen que ver con la redención del hombre, que es algo espiritual. Y no tratemos de encontrar un lenguaje científico en la escritura. Número 4, la Biblia en su mensaje esencial puede ser entendida por los hombres de todos los lugares y de todas las épocas. No estamos de acuerdo en aquello de que la Biblia es un libro que solamente debe ser interpretado por los teólogos, que solamente debe ser interpretado por un grupo eclesiástico en particular. Si algo levantó como estandarte la reforma protestante del siglo XVI, y nosotros seguimos levantando el día de hoy, es el estandarte de sola escritura, solo la escritura, porque creemos que todos los seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, y sobre todo aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, podemos entender claramente el mensaje esencial de la escritura. Por lo tanto, puede ser entendida por los hombres de todos los lugares y de todas las épocas. El mensaje esencial de la Biblia. Número 5, la Biblia no es un libro de historia, ya lo habíamos mencionado hace un momento, y la describe, es decir, describe la historia solo en cuanto tiene relación con el desarrollo de la redención. Sin embargo, ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho a la Biblia. Es decir, la Biblia no es un libro de historia, pero vaya que contiene de historia. La Biblia no es un libro que se preocupe por detalles históricos como cómo se llamaba el faraón que estaba cuando José llegó a Egipto. Solamente nos hablan de él como faraón, no sabemos cómo se llamaba, fue Ramsés IV, Ramsés I, no sabemos cómo se llamaba, no nos los dice la escritura. No se preocupa tampoco la escritura de darnos la fecha exacta en la cual José fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto y después llegó a ser el gobernador de Egipto solamente después del faraón. No tenemos datos históricos, por ejemplo, sobre el reino de Babilonia. Se nos habla de Ciro, se nos habla, por ejemplo, de un Darío al cual los historiadores negaron durante mucho tiempo y dijeron no hubo ningún rey persa ni medo que se llamara Darío. No muchos
no hace mucho tiempo hubo descubrimientos arqueológicos que descubrieron que hubo un rey Darío, efectivamente. Entonces, la palabra de Dios no se preocupa de esa exactitud histórica de la que sí se tienen que preocupar los historiadores, por cierto, pero no es el propósito de la Biblia. Solamente nos habla de hechos históricos cuando tienen relación con el desarrollo de la redención, como es en el caso de la cautividad de Israel en Babilonia. Sin embargo, y algo que es de mencionarse, todos los descubrimientos arqueológicos que ha habido hasta ahorita solamente han confirmado lo que la Biblia dice. No todo lo que la Biblia dice se ha podido demostrar arqueológicamente o históricamente con descubrimientos de ruinas, de artefactos y demás. No, no, no todo. Sin embargo, todo lo que se ha descubierto hasta ahora en cuanto a arqueología bíblica no contradice ninguna de las enseñanzas de la Escritura. Y número 6, en cuanto a estos conceptos importantes para el lenguaje de las Escrituras, en la Biblia Dios se describe a menudo en términos antropomórficos, antropos, hombre, morfos, forma, es decir, términos que son tomados del hombre, a pesar de que la Escritura enseña que Dios es espíritu. Por ejemplo, dice en la Escritura, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, no pensamos que Dios tiene manos como las mías, no, no tiene manos. Ese es un antropomorfismo, es una expresión que es tomada de nuestro pensamiento humano. Dios no tiene dedos, no hizo nada con sus dedos, todo lo que hizo fue con su palabra creadora, pero la Biblia está llena de antropomorfismos relacionados con Dios y que nosotros al interpretar correctamente la Escritura lo tenemos que entender así. O cuando Dios sopló aliento de vida en Adán y fue alma viviente, tendríamos que pensar entonces Dios tiene pulmones y entonces Dios tiene boca o tiene nariz para que pueda soplar algo. No, es un antropomorfismo también. Ok, sigamos adelante. El lenguaje figurado es un lenguaje que tenemos que tomar en cuenta constantemente cuando nosotros estamos estudiando las escrituras. ¿Qué es el lenguaje figurado? Bueno, el lenguaje figurado pretende enriquecer el habla corriente, el habla común y corriente, por medio de expresiones en las que aplicamos ciertas características del mundo físico para iluminar o para dramatizar lo que queremos decir. Esto se logra por medio de expresiones llamadas figuras retóricas, algunas de las cuales son las que vamos a ver enseguida. Pero tenemos que entender que algunas partes de la Biblia, no todas, pero algunas partes de ella usan el lenguaje figurado. Y nosotros tenemos que tener la habilidad para darnos cuenta al estar leyendo un pasaje determinado de la Escritura, cuándo está hablando en un lenguaje figurado y cuándo está hablando en un lenguaje literal, para que podamos interpretar correctamente. Las figuras retóricas no son usadas solamente en la Biblia, por supuesto, son usadas en toda la literatura porque es parte de la expresión humana, es parte de la manifestación del espíritu humano, el tener figuras retóricas. Las principales son las siguientes, y las principales que vamos a encontrar en la escritura. El símil. ¿Qué es el símil? El símil es una comparación claramente expresada entre personas, objetos o procesos. La palabra de enlace entre ambos, es decir, entre una cosa y otra cosa comparada, es como o semejante. Vamos a ver rápidamente dos ejemplos. El primero de ellos está en el libro de Daniel. No tenía yo preparadas estas citas, entonces
Permítanme, por favor, ubicarlas. Daniel capítulo 12, verso 3, ustedes lo pueden buscar también en sus Biblias, hermanos. Dice Daniel 12, 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto no nos está queriendo decir que los entendidos, es decir, las personas con sabiduría, con entendimiento, o los que enseñan justicia, son lo mismo que el firmamento o que son lo mismo que las estrellas. Es un símil lo que se está usando aquí. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mateo, esa es del Antiguo Testamento, vamos a una del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 13, versículo 43, es el Señor Jesucristo el que está hablando, y dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Es nuevamente un símil lo que encontramos ahí. La metáfora, que es otra figura retórica. A diferencia del símil, no se expresa claramente la comparación, sino se deja sobreentendida. Esa sería la diferencia entre un símil y una metáfora. En el símil se deja claramente establecida la diferencia a través de la palabra como o semejante, o puede haber alguna otra. En la metáfora, que suele ser un poco más larga, esa comparación o esa diferencia no está tan claramente establecida. Vamos a aprovechar que estamos aquí en Mateo para ir al capítulo 5, los versículos 13 y 14, que es muy conocido esta metáfora. Es el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, y dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Por qué aquí no encontramos la figura retórica símil, sino la figura retórica metáfora? Porque aquí no se usa la palabra como. No dijo el Señor, ustedes son como la sal de la tierra, sino dice, ustedes sois la sal de la tierra, aunque la comparación está implícita, está sobreentendida. Ninguno de nosotros entendemos que somos sal, literalmente. Hay una comparación y entendemos en qué sentido es esa comparación. Y en el versículo 14 dice, perdón, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Entendemos la metáfora también en esta expresión. Seguimos adelante. La hipérbole. La hipérbole es muy usada también en la escritura. Y la hipérbole es una figura retórica que es una exageración que pretende llamar la atención del lector. Y decimos, entonces en la Biblia hay exageraciones. Hay exageraciones intencionales, hay exageraciones que son dadas a manera de una figura retórica para poder explicar más correctamente alguna enseñanza. En el mismo libro de Mateo, voy a aprovecharlo porque estoy aquí en mi Biblia en Mateo, capítulo 7, versículo 3, tremendamente conocida esta hipérbole, cuando el Señor Jesucristo dice, estamos dentro del Sermón del Monte todavía, acuérdense, Mateo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte, y Mateo 7, 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
Bueno, entendemos muy fácilmente que a alguien se le puede meter en el ojo un pedacito de paja, pero a nadie se le puede meter en el ojo una viga, ¿verdad? Una viga es un madero muy grande. Entonces aquí claramente hay una hipérbole que está tratando de enriquecer la enseñanza que el Señor Jesucristo da cuando dice, ¿por qué te fijas en los defectos pequeños de tu hermano o de los demás y no ves los efectos, los terribles y enormes defectos que tienes tú? Las faltas enormes que tienes tú, ¿no las ves? Ah, pero sí ves los detalles en los que tu hermano falla. Esa es la enseñanza que hay atrás de esta hipérbole. Otra más que también es muy conocida en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 24, cuando el Señor Jesucristo está hablando de las riquezas y está hablando de lo difícil que es que un rico, teniendo amor por sus riquezas, pueda entrar en el reino de Dios. Y dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Creo que ninguno de nosotros trataríamos de pasar un camello por el ojo de una aguja, aun cuando ha habido algunas explicaciones relacionadas con hechos del tiempo bíblico, en las cuales se habla de que se le llamaba ojo de aguja a unas puertas pequeñas que estaban en el muro de Jerusalén y que los camellos solamente podían entrar ahí de rodillas, hincados. Creo que es una aplicación un poquito forzada. Creo que más bien aquí el Señor Jesucristo está usando una hipérbole en la cual dice, es más fácil lo imposible, pasar un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Pero más adelante va a aclarar cuando los discípulos le dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La hipérbole. Ok, hay también frases hiperbólicas que enfocan la luz o que tratan otra vez de atraer la atención sobre la lección principal, dramatizándola. Vamos ahora a Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26. Eh, el Señor Jesucristo le está hablando a las multitudes y está hablando de lo que representa ser discípulo de Jesucristo, del costo del discipulado, y dice en Lucas 24, 26, eh, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta, sin lugar a dudas, es una frase hiperbólica que está llamando la atención en que el ser discípulo de Jesucristo tiene un costo y que a veces el costo tiene que ver con sacrificar un poco nuestras relaciones familiares y nuestras relaciones con otras personas. No dice de ninguna manera, no pretende enseñar que hay que aborrecer a nuestro padre y a nuestra madre, porque esto estaría contradiciendo uno de los 10 mandamientos, de los mandamientos del Decálogo, Éxodo capítulo 20, a donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor Jehová te da. Entonces, bueno, entendemos que esa es una frase hiperbólica. También en otra parte de la escritura nos dice a los esposos, esposos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, bien, esta es una. Hay más, pero por obvio de tiempo ya no voy a ir. Ustedes pueden revisar Romanos 9:13, a donde aparece otra frase hiperbólica. La paradoja. La paradoja es otra figura retórica. Es una aparente contradicción, pero una contradicción aparente e intencional que pretende resaltar una verdad moral
o espiritual. Vamos a ver lo que dice Marcos 8:35 para ilustrar un poco más qué es una paradoja. Marcos capítulo 8, versículo 35 dice: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Aquí hay otra figura retórica, porque es una aparente contradicción. Sería contradictorio si estuviéramos hablando en un lenguaje literal, decir todo el que quiera salvar su vida la debe de perder. Parece una contradicción y también sería literalmente contradictorio decir todo el que pierda su vida la salvará. Es una contradicción, pero es una paradoja, es intencional, es una figura retórica. Está diciendo el Señor Jesucristo, el que verdaderamente quiera salvar su vida, el que verdaderamente quiera que su vida tenga valor y que tenga sentido, deberá de renunciar a esa vida. Por eso dice en otro pasaje, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Bueno, es el mismo sentido de esta enseñanza. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Segunda de Corintios 4:18 tiene otro ejemplo de paradoja. La fábula. En la fábula, ¿qué es una fábula? Bueno, es una narración en la que el autor hace accionar y hablar a animales, perdón, porque ahí faltó más bien se fue un espacio de más. Hace hablar a animales y plantas con el fin de dar alguna lección moral o de sabiduría. Son muy famosas las fábulas de Esopo, a donde los grillos hablan, a donde los pájaros hablan, a donde los zorros hablan, a donde seres que no pueden hablar hablan, las hormigas, las cigarras, y que tienen una enseñanza doctrinal. No hay una enseñanza moral, perdón. No hay muchas fábulas en la escritura, pero sí las hay. Tal vez la más larga, no la más conocida, pero la más detallada, es la que se encuentra en Jueces, capítulo 9, versículos 8 al 11. Ustedes lo pueden revisar y van a ver cómo hay un rey que está argumentando con otra persona. Dice, un día en el bosque, el olivo, perdón, dice, un día los árboles del bosque fueron y le dijeron al olivo, queremos que reine sobre nosotros. Y el olivo les dijo, ¿dejaré yo de dar mi aceite y de bendecir a los hombres a través del aceite que yo doy para ir a reinar sobre ustedes? No. Y entonces los árboles se dirigieron a la higuera y le dijeron a la higuera, queremos que reine sobre nosotros. Y la higuera también responde a alguna otra cosa de diferencia. Es diferente, es un ejemplo de fábula, de las pocas que hay en la escritura, igual segundo de Crónicas, capítulo 25, versículo 18, ahí podemos encontrar también esta figura retórica. Espero, hermanos, que ustedes vayan siguiendo, que ya habiendo estudiado el material, ustedes puedan seguir llevando la hilación de esta clase, porque sé que voy rápido, pero si no, la clase se alargaría muchísimo. La parábola es otra figura retórica. La parábola es una narración dentro de la esfera de lo posible, a diferencia de la fábula. ¿Cuál sería la diferencia entre la fábula y la parábola? Que en la fábula no es dentro del espacio de lo posible. Entendemos que los árboles no hablan y los árboles no pudieron haber ido con el olivo y haberle pedido que gobernara sobre ellos o que reinara como ellos, como se habla en el libro de Jueces. Y entendemos entonces que esa no es una parábola, es una fábula. En la parábola es una narración dentro de la esfera de lo posible que ilustra principios que rigen en la esfera espiritual. Es decir, es una narración de un hecho determinado, pero que en realidad está llevando otra enseñanza distinta.
Creo que una de las parábolas más conocidas de las que el Señor Jesucristo habló está en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Por cierto, el día de mañana vamos a predicar sobre esto, que es la parábola del hijo pródigo, mal llamada parábola del hijo pródigo, porque el tema central no es el hijo despilfarrador, el tema central es el Padre misericordioso. Pero bueno, el título no es de la Biblia, ni lo puso el Señor Jesucristo, es de quienes han hecho ediciones de la Biblia. Pero esa es una parábola en la cual el Señor Jesucristo cuenta de un padre que tenía dos hijos. Uno de ellos, el menor, le pidió la herencia adelantada, fue, la malgastó, y cuando terminó de malgastarla, regresó arrepentido con el padre, y el padre, lejos de rechazarlo, lejos de imponerle un castigo, corre a abrazarlo, se echa a su cuello, lo besa y le dice a los sirvientes, les dice: pónganle un vestido, pónganle una túnica nueva, pongan calzado en sus pies, pongan un anillo en su dedo, traigan al becerro gordo, matémoslo, hagamos un banquete, hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido encontrado. Es una parábola hermosísima, pero que no está tratando de hablarnos de lo que hacían los hombres ricos en la antigüedad, ni está tratando de enseñarnos principios de paternidad o de crianza de los hijos. Lo que está haciendo es narrarnos el amor del Padre hacia sus hijos, del Padre celestial hacia sus hijos rebeldes, que somos tú y yo. Ese es un ejemplo de una parábola. Bien, vamos a hablar un poquito más de esto, porque es el lenguaje figurado más empleado por Jesús para enseñar, y por eso merece un capítulo aparte. Aunque el Señor Jesucristo usa el símil, usa la hipérbole, como ya lo vimos, usa la metáfora también, pero tal vez muchas de sus enseñanzas, no quiero decir lo principal de su enseñanza, porque creo yo que el Sermón del Monte y el Sermón del Monte de los Olivos y el Sermón del Aposento Alto son las tres principales enseñanzas doctrinales del Señor Jesucristo, y no están dichas en parábola, sino en un lenguaje narrativo. Pero sí es un recurso que el Señor Jesucristo usó muchísimo y que nosotros debemos de entender y debemos de aprender a interpretar correctamente esas parábolas. Servía para aleccionar a los fieles que tenían oídos para oír. Muchas veces el Señor decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Y a la vez velaba la verdad para los infieles, es decir, para aquellos que no seguían al Señor Jesucristo con sinceridad de corazón, sino lo seguían para criticarlo, para encontrar alguna falla en él, para condenarlo, para buscar la manera de destruirlo. Y entonces muchas veces las parábolas hacían esa diferencia, ¿verdad? Oían la historia, pero muchos no la entendían. El maestro creó todo un mundo parabólico. Ustedes vayan a Mateo capítulo 13, y Mateo capítulo 13 es un capítulo que está lleno de parábolas del reino, que nos explican qué es el reino de Dios por medio de parábolas, pero sin salir de lo que podía interesar a los hombres de su generación. Aquí también se cumplía este precepto que ya habíamos visto, que la escritura fue escrita para una generación, para un pueblo, para una cultura determinada, y que nosotros debemos por eso interpretarla ahora en nuestro tiempo y en nuestra cultura. El Señor Jesucristo hablaba de cosas que eran comunes a la gente de su tiempo. Hay una parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó fuera del camino, y vinieron las aves y lo comieron. Y otra parte de la semilla cayó entre piedras, y como no tenía suficiente raíz, cuando salió el sol la quemó, etcétera, etcétera. Está hablando de siembra porque está hablando con personas
estaban familiarizadas con las siembras. Está hablando de semillas porque es algo que es muy familiar para las personas con las cuales él está hablando. Tres principios básicos para interpretar una parábola y sobre todo las parábolas de Jesús y que debemos de tomar en cuenta. Primero, hay que buscar el tema principal de la parábola. No siempre el tema principal de la parábola es el que parece. Yo les diría, en la parábola del sembrador, el tema principal no es la siembra, el tema principal no es la semilla, el tema principal no es el sembrador, el tema principal es el fruto, que es en lo que va a terminar esa parábola. Léanla si es que no la ubican. En el caso de la llamada parábola del hijo pródigo, el tema principal no es el hijo rebelde, no es el que tenía tanta hambre que incluso quería comer de las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos en la granja donde tuvo que ir a trabajar. El tema principal de esta parábola es la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Entonces, primero, cuando estudiemos una parábola, busquemos el tema principal de esa parábola. Segundo, y no pierda de vista esto, recuerde que hay detalles en la parábola que son un mero marco para dar realce a la lección, pero no son significativos. No tratemos de alegorizar todo lo que se encuentra en las parábolas y tratar de darle un significado espiritual a todos los detalles de las parábolas. Por ejemplo, ¿qué significaban las algarrobas con las que alimentaban los cerdos? Bueno, significaban algarrobas con las que alimentaban los cerdos. Nada más, alimento para los animales. Y nos hablaba de la tremenda hambre y de la condición tan deplorable en la que había caído aquel hijo. Pero no tratemos de encontrarle un significado espiritual a las algarrobas o a los cerdos o al becerro gordo que fue sacrificado para el banquete que después hizo el Padre en esta parábola. Entonces recuerde, hay detalles en la parábola que son solamente un marco que sirven para darle realce a la lección, que es lo verdaderamente interesante. Y tercero, las parábolas no sirven como fundamentos para doctrinas. No tratemos de encontrar una doctrina de la paternidad responsable en la parábola del hijo pródigo, ni una doctrina sobre el cómo evangelizar o una doctrina sobre la enseñanza de las características de Dios o los atributos de Dios en ninguna de las parábolas. No sirven como fundamentos para doctrinas, sino como inspiradas ilustraciones de doctrinas que se explican en términos claros en otros lugares de la Escritura. La gracia y la misericordia del Padre Celestial no la encontramos solamente en la parábola del hijo pródigo, la encontramos en muchos otros pasajes de la Biblia que sí son doctrinales. Bien, hermanos, voy a dejar esta sección hasta aquí. Voy a dividir esta clase, la clase de hoy, en dos partes. Tenemos hora y media de clase. Vamos a tomar un pequeño receso y continuamos después con la segunda parte de esta clase.